Es 2024 y Brandon Sanderson es el autor de fantasía más vendido de todo el mundo. Te han dicho que tiene un universo literario llamado Cosmere y que está formado por más de 15 libros y los que están por llegar. Parece abrumador. ¿Por cuál empiezo? ¿Es realmente importante escoger por dónde empezar? ¿Es el Imperio Final un buen punto de partida como dice todo el mundo? No te preocupes. En Cosmere 16 hemos creado una guía de lectura un poco distinta. No te vamos a imponer un orden específico, solo puntos de control y en un formato muy visual y sencillo de entender. Quizá hayas oído que el orden de lectura en realidad no es tan importante, y que puedes empezar por donde quieras. Incluso el mismo Sanderson le resta importancia al tema. Puedes empezar por donde quieras, es cierto, pero te perderás referencias importantes. En esta guía proponemos una ruta en la que podrás disfrutar de todas las conexiones sin fastidiarte la experiencia y además de manera muy flexible. Bienvenido, bienvenida a la guía de lectura de Cosmere 16. Si has llegado hasta aquí en busca de la imagen y no necesitas que te expliquemos cómo funciona la guía de lectura, en la descripción del vídeo encontrarás todos los recursos necesarios. Recuerda pasarte por el vídeo de vez en cuando, pues cada vez que actualicemos el archivo lo añadiremos aquí mismo. Para los que todavía estáis aquí, os presentamos en una sola imagen todos los libros que forman parte del Cosmere. Como veis, más que un recorrido fijo, son paradas de metro que confluyen en ciertos puntos, y cada parada representa un libro o un relato. La guía está estructurada de dos maneras, en la horizontal por fases y en la vertical por sistemas. Cuando hablamos de sistemas nos referimos al sistema planetario donde suceden las historias de los libros del Cosmere, pues todos suceden en la misma galaxia, y, como podéis ver, hay unos cuantos. Siempre que queráis saber si una historia sucede en un planeta u otro, solo hace falta que miréis la línea vertical del sistema que busquéis. En la línea horizontal, y es algo que no suele aparecer en las guías de lectura, hay algo llamado fases. El propio Brandon Sanderson explica que él se imagina el Cosmere como las películas de Marvel, y, al igual que él, hemos jugado con ese mismo concepto. Creemos que dividir los libros en fases hace que quede más ordenado y visualmente más sencillo de asimilar. Las fases están formadas por una cantidad indeterminada de libros, pero tienen algo en común, ya sea su implicación en el Cosmere o que para llegar a ella hay que recorrer un camino paralelo. Si una línea que atraviesa un libro llega hasta otro sistema es porque tiene una relación directa con la historia. Es como un transbordo siguiendo con el símil del metro. Una vez explicado el funcionamiento de la guía, vamos al meollo. Muchas veces se debate cuál es el mejor punto para entrar al Cosmere. Mucha gente dice que el mejor punto de entrada es el Imperio Final, aunque mucha otra lo ha hecho por el Antris. En esta guía no os decimos cuál es el primer libro que debéis leer, pero sí que os proponemos tres: el Antris, el Imperio Final o el Aliento de los Dioses. ¿Por qué empezar por uno de ellos? Hay muchas razones. La primera es que fueron los primeros libros que publicó Brandon, y si empezáis por ellos iréis viendo su evolución en cuanto a su escritura. La segunda razón es que las conexiones e interacciones con otros libros, sistemas o sagas se mantienen al mínimo, por lo que no os perdéis referencias y aprenderéis sobre los sistemas de magia y sus similitudes. Y ahora que hemos superado el ¿y por dónde empiezo en el Cosmere?, viene el punto más polémico de todas las guías de lectura, y es en qué momento leer Historia Secreta. Empezaremos por explicar que Historia Secreta es una historia corta que se encuentra dentro del Arcanum Ilimitado, un libro de relatos del Cosmere, aunque este es un poco distinto. Es un punto de inflexión, de hecho es considerado el Cosmere 101, uno de los sitios donde se explica cuestiones realmente importantes para entender cómo funciona este universo, sus magias o investidura y su física. Por eso, y por otro tema que podría considerarse spoiler, nuestra propuesta principal es que leáis Historia Secreta en este punto, para dar un cierre de oro a la fase 1, como si se tratase de los Vengadores. Pero tranquilos, brazalistas, que también nos parece bien que lo leáis después de Brazales de Duelo, en la fase 2, como os hemos indicado más abajo, aunque tenemos algún pero. El principal problema que vemos en leer Historia Secreta después de Brazales de Duelo es que relata hechos que suceden durante los 3 primeros libros de Nacidos de la Bruma, por lo que a nivel argumental es más sencillo empatizar con la historia si se lee al final de la fase 1. Y si además pasa mucho tiempo desde que leíste el final de la era 1 de Nacidos de la Bruma hasta que llegas a Brazales de Duelo, no vas a recordar todos los hechos y perderá parte de la gracia. Otra buena manera de cerrar el tema es que lo leas en los dos puntos, así vivirás las dos experiencias. Después de cada fase, hemos añadido algo a lo que llamamos interludios, momentos de descanso entre libros importantes para leer otras historias cortas que añaden profundidad al Cosmere y que aportan pequeños guiños que entenderemos en el futuro.
Al igual que con Historia Secreta, estos relatos se encuentran en el Arcanum Ilimitado. Queremos hacer mención especial al alma del emperador, pues es otro punto realmente importante para construir el conocimiento sobre el Cosmere. Nos explica de forma magistral la teoría realmática, un punto capital para la trama central. Ya en la fase 2, nos encontramos con el grueso del Cosmere, la Era 2 de Nacidos de la Bruma y la primera mitad del Archivo de las Tormentas, la obra magna de Sanderson. De nuevo, podéis leer como queráis ambas sagas, primero una y después la otra, intercalar libros para ir cambiando de estilo y personajes, como prefiráis. El único requisito que proponemos es que antes de leer El Metal Perdido, el último de la Era 2 de Nacidos de la Bruma, leáis El Ritmo de la Guerra, el cuarto libro del Archivo de las Tormentas. ¿Y por qué así? Pues porque Sanderson lo pensó así para darle más continuidad al Cosmere, para demostrar que los hechos acaecidos en un mundo tienen peso sobre otros, por lo que si no lo hacéis en este orden os podéis arruinar alguna que otra sorpresa. Finalmente, y a día de hoy, a principios de 2024, solo quedan las 3 novelas de los proyectos secretos que Sanderson publicó durante 2023. Trenza del Mar Esmeralda, Yumi y el Pintor de Pesadillas y El Hombre Iluminado. Trenza del Mar Esmeralda es uno de los libros que últimamente se recomiendan como un buen punto de entrada al Cosmere, aunque en nuestro caso lo desaconsejamos si lo que queréis es disfrutar de todos los guiños y referencias. Aunque es cierto que tanto el planeta como la historia no tienen impacto, de momento, en otros sistemas, hay personajes, hechos o eventos que sí se mencionan previamente. Además, sin conocer ciertas historias, el final del libro puede parecer el típico "lo hizo un mago", nada del estilo de Brandon Sanderson. Con Yumi y el Pintor de Pesadilla sucede algo parecido. Creemos que ir con los deberes hechos e ir al día en el Cosmere hace que su lectura mejore muchísimo. En cuanto al Hombre Iluminado, como podéis ver, va acompañado de la línea de los libros del Archivo de las Tormentas, pues según el mismo Brandon, lo recomienda leer después del Ritmo de la Guerra y antes del quinto libro, Viento y Verdad, que saldrá a finales de 2024. Si has llegado hasta aquí, te preguntes que por qué no está Arena Blanca en esta imagen. La respuesta es sencilla. A finales de 2023, Brandon Sanderson confirmó que sacaría una versión en prosa, descanonizando así su versión en cómic, y esta novela saldrá en diciembre de 2025. Ahora sí, hasta aquí esta guía de lectura. Esperamos que os haya gustado el vídeo y sobre todo la imagen. Haced la vuestra, tachad aquellos libros o relatos que hayáis leído y compartidla por redes sociales. Si quieres seguir ayudándonos y que podamos hacer más vídeo como este, dale al botón de like, suscríbete si no lo estás y recuerda que estamos en Twitter, iVoox y YouTube, además de en otras plataformas de podcasting.